El archivo del sótano, el error del 74. La escuela secundaria San Judas era una mole de ladrillo rojo construida en 1920. Tenía esa arquitectura imponente que, en lugar de dar seguridad, infundía una sensación de encierro. Siempre nos prohibieron bajar al sótano. Decían que era por riesgo de derrumbe, pero todos sabíamos la verdad, era el archivo. Un lugar donde los expedientes de alumnos desaparecidos o expulsados de forma extraña terminaban acumulando polvo. Yo era parte del club de periodismo y, por un reto estúpido de fin de curso, decidimos entrar. Bajamos las escaleras de hierro, que chirriaban con cada paso como si se quejaran de nuestro peso. El aire allí abajo no olía a humedad, olía a algo químico, a formaldehído mezclado con papel viejo. Cuando encendimos las linternas, la luz no rebotaba en las paredes, parecía ser absorbida por la oscuridad. Empezamos a buscar expedientes de 1974, el año en que 3 estudiantes simplemente se fueron de la escuela en mitad de un examen. Encontramos una caja metálica que no tenía etiqueta. Al abrirla, no había carpetas, sino cientos de grabaciones de audio en cintas magnéticas. Pusimos una en un viejo reproductor que encontramos en una mesa llena de telarañas. Al principio, solo era estática. Luego, una voz, la voz de nuestro director de aquel entonces, empezó a dictar, sujeto 14, prueba de comportamiento en aislamiento. El estudiante no ha respondido al estímulo sonoro durante 48 horas. Se han cerrado las salidas de ventilación. Si no sobrevive, el registro dirá que se cambió de ciudad. Nos quedamos congelados. La voz en la cinta no era humana, tenía un eco metálico. De repente, escuchamos un golpe. No en la cinta. Un golpe seco, pesado, justo detrás de la puerta del sótano que acabábamos de cerrar. Apagamos las linternas. El silencio fue absoluto hasta que escuchamos el sonido de una respiración, pesada y húmeda, justo a centímetros de donde estábamos. No era un alumno. No era un profesor. Cuando la linterna se encendió accidentalmente, vimos a alguien, o algo, con el uniforme de la escuela de los años 70, pero con la piel gris, como papel mojado, pegado a los huesos. No corrimos. No pudimos. Nos quedamos petrificados mientras esa cosa, con dedos largos que terminaban en punta, empezaba a girar el picaporte. Logramos salir por una trampilla de servicio, pero cada vez que paso frente a esa puerta sellada con cadenas, juro que escucho a alguien desde dentro, susurrando el nombre de los que entramos esa noche. El examen que nunca terminó. Era la época de exámenes finales, el momento de mayor estrés. Nuestra escuela tenía una sala de exámenes inmensa, un antiguo gimnasio reconvertido, con techos altísimos y ventanas que daban a un bosque espeso. Todos estábamos ahí, escribiendo en silencio. De repente, la temperatura bajó drásticamente. Era verano, pero podía ver mi propio aliento condensarse en el aire. El profesor encargado, el señor Henderson, un hombre mayor y muy estricto, se levantó de su escritorio y caminó hacia el fondo de la sala. Pero no caminó hacia los alumnos, caminó hacia la pared, como si fuera a atravesarla. Y lo hizo. Se desvaneció. El silencio se volvió ensordecedor. Nadie se atrevió a decir nada, todos estábamos demasiado ocupados con nuestras hojas. 10 minutos después, el señor Henderson volvió a entrar por la puerta principal, con una taza de café en la mano. Se veía normal. Cuando terminó el examen, levanté la mano y le pregunté, «Profesor, ¿se siente bien?» Hace un momento salió por la pared del fondo. Henderson dejó la taza en la mesa y su rostro se puso de un color blanco ceniza. «Yo no he salido de esta sala en todo el examen», dijo con voz temblorosa. «De hecho, he estado vigilando desde la puerta». Eso me dio escalofríos, pero lo peor vino después. Cuando recogieron los exámenes, el profesor pidió a todos los alumnos que contaran sus hojas. Éramos 30 alumnos. Pero al contar los exámenes entregados, había 31. Alguien se acercó al escritorio y tomó el examen extra. Era un papel viejo, amarillento, con fecha de 1955. La letra era idéntica a la mía. Empecé a leerlo.
Eran las mismas preguntas, las mismas respuestas, y al final, una nota escrita en tinta roja que decía, no debiste mirar, no debiste escuchar. Ahora, tú ocupas mi lugar. Esa misma noche, al llegar a casa, me miré al espejo. Mi reflejo tenía una marca en la mejilla, un rasguño profundo que yo no tenía. A la mañana siguiente, me enteré de que el señor Henderson había sido encontrado muerto en la sala de exámenes esa misma noche. Tenía el examen extra en la mano, y una expresión de terror puro. Desde entonces, cada vez que tomo un examen, siento que alguien se sienta a mi lado. Siento el peso de una silla que no debería estar ocupada, y un olor a papel viejo y a muerte me inunda la nariz. No sé si sigo siendo yo quien escribe, o si soy solo un eco de alguien que terminó su examen hace 70 años. El aula que no figura en el plano. Siempre me han dicho que la curiosidad es el primer paso hacia la ruina, pero en mi caso, fue simplemente el resultado de una necesidad desesperada de sobrevivir. Mi escuela secundaria, el Instituto San Benito, es una estructura laberíntica de concreto y acero que data de los años 50. Pasillos infinitos, escaleras que parecen no llevar a ninguna parte y una iluminación amarillenta que siempre me ha hecho sentir observado. Yo era, por aquel entonces, el objetivo principal de 3 tipos que no conocían la piedad. El acoso era diario, sistemático y cruel. Ese martes, el cielo estaba plomizo, cargado de una tormenta eléctrica que hacía que las luces del edificio parpadearan con un ritmo casi orgánico. Estaba huyendo. Mis pies golpeaban el suelo de linóleo desgastado con una urgencia que me quemaba los pulmones. Los escuchaba detrás de mí, risas ahogadas, pasos pesados que cerraban cada ruta de escape. Subí por una escalera lateral que usualmente está clausurada, pero que esa tarde estaba entreabierta. Subí 2 pisos, 3 pisos, 4, hasta que llegué a una zona que, por plano, no debería existir. El tercer piso, según el mapa de incendios, solo tenía una sala de archivos y un almacén de material deportivo. Pero ahí estaba yo, jadeando, frente a un pasillo que no reconocía. El aire en este nivel era diferente. Era pesado, estancado, con un olor dulce y enfermizo, como a flores podridas mezcladas con el aroma acre de la tiza vieja. Las luces aquí no parpadeaban, emitían un zumbido eléctrico constante, un tono que me taladraba los dientes. Caminé por el pasillo, mis manos rozaban las paredes, que se sentían extrañamente húmedas, como si el edificio estuviera sudando. Al fondo, una puerta de madera oscura estaba entreabierta. El número en la placa metálica, ligeramente oxidado, decía, Aula 308. No había ninguna clase 308 en todo el instituto. Entré. No por voluntad, sino por una fuerza que me arrastraba hacia el interior. El aula estaba impecable. Los pupitres, de madera antigua, estaban ordenados en filas perfectas. En la pizarra, una serie de ecuaciones matemáticas que parecían escritas con una precisión geométrica imposible llenaban todo el espacio. Me senté en el último pupitre, sintiendo un alivio momentáneo al pensar que estaba a salvo de mis perseguidores. Pero entonces, el silencio se rompió. No fue un sonido normal. Fue una campana de bronce, una nota grave y profunda que vibró en mi pecho, sacudiéndome el alma. No era el timbre eléctrico del colegio. Fue en ese momento que la puerta se cerró. No hubo sonido de cerrojo, solo el vacío de aire que queda cuando algo se sella herméticamente. Entonces, la clase se llenó. No vi entrar a nadie, pero de repente, los pupitres estaban ocupados. Mis compañeros, los mismos chicos que me hacían bullying, estaban ahí, sentados, rígidos. Sus cabezas estaban agachadas sobre los cuadernos. Me levanté, gritando, ¿qué es esto? ¿Una broma? Nadie respondió. El profesor, un hombre alto, vestido con una levita gris de otra época, caminó lentamente hacia el frente. No tenía rostro. Su piel, de un tono grisáceo, cubría sus facciones como si fuera una máscara de cera. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie lisa y tensa. Sentí como el miedo me paralizaba las piernas, convirtiéndolas en bloques de plomo. El profesor se acercó a mi pupitre.
El ruido del zumbido eléctrico aumentó hasta volverse insoportable. Puso una hoja sobre mi mesa. Era un examen. La prueba de la verdad, decía el encabezado en tinta roja. Las preguntas no eran de matemáticas. ¿Por qué te escondes de la luz?, decía la primera. ¿Qué es lo que realmente temes perder?, la segunda. Comencé a sudar frío. Cada pregunta que leía me obligaba a recordar mis momentos más vergonzosos, mis secretos más oscuros. Sentí como si el papel estuviera extrayendo pensamientos de mi cabeza y grabándolos en la hoja. Mis compañeros levantaron la vista. Sus ojos no tenían iris ni pupilas. Eran cuencas blancas, lechosas, fijas en mí. Todos al unísono susurraron: responde o no saldrás. Escribí con manos temblorosas. Mis respuestas, sinceras y desgarradoras, empezaron a aparecer en la pizarra, aunque yo no había terminado de escribirlas. Todo el aula podía leer mis secretos. La vergüenza me invadió, pero era una vergüenza fría, absoluta. De repente, el profesor señaló la última pregunta del examen: ¿estás dispuesto a ocupar el lugar de quienes ya se fueron? Debajo había un espacio para una firma. Si firmaba, mi acoso terminaría para siempre, pero mi existencia en este plano también. Si no firmaba, el profesor se acercaría y tocaría mi hombro con sus dedos largos y huesudos. Y sabía, con una certeza instintiva, que si me tocaba, me convertiría en uno de ellos, en una de esas sombras vacías. El tiempo se dilataba. El segundero del reloj de pared avanzaba, pero no se oía el tic-tac. Solo el silencio sepulcral del aula. Me levanté. Mis piernas reaccionaron. Corrí hacia la puerta, que ahora parecía estar a kilómetros de distancia. Los alumnos, con sus movimientos espasmódicos, intentaron bloquearme el paso, sus manos pálidas intentando agarrar mi ropa. Esquivé a uno, salté sobre otro. La puerta. Estaba frente a la puerta. Puse la mano en el pomo. Estaba hirviendo, quemaba como carbón ardiente. Grité de dolor y, en un acto de desesperación, embestí la puerta con todo mi peso. El conserje de las 3:33. En nuestro instituto, la regla no estaba escrita en ningún reglamento oficial, pero todos la conocíamos: si el reloj del pasillo principal marcaba las 3:33 de la tarde, debías estar fuera del edificio. No importaba si tenías un examen, si habías olvidado un libro o si te habías quedado castigado. A esa hora, el señor Grimaldi hacía su ronda. Nadie sabía quién era realmente, los profesores decían que era un conserje de mantenimiento contratado por el distrito, pero los rumores entre los alumnos eran mucho más oscuros. Decían que Grimaldi no limpiaba el colegio, Grimaldi borraba las imperfecciones. Yo, siendo el típico estudiante que siempre buscaba la perfección académica, solía quedarme hasta tarde en la biblioteca para estudiar para los exámenes finales. Ignoré las advertencias. Pensé que eran tonterías, leyendas urbanas para asustar a los de primer año. Pero el martes pasado, el tiempo se me escapó de las manos. Estaba tan absorto en mis apuntes de física que no escuché el bullicio de la salida. Cuando finalmente levanté la vista, el colegio estaba en un silencio sepulcral. Miré el reloj de la pared, 3:31. Sentí un escalofrío, pero me obligué a reír. Solo son 2 minutos, pensé. Recogí mis cosas a toda prisa, con el corazón empezando a martillear en mi pecho sin una razón lógica. Salí de la biblioteca y me adentré en el pasillo principal. Las luces fluorescentes, que normalmente zumbaban con un tono constante, empezaron a parpadear, alternando entre una luz blanca cegadora y una oscuridad profunda. 3:32. Entonces, lo escuché. Un sonido rítmico, metálico y chirriante. Esquic, esquic, esquic. Era el sonido de un carrito de limpieza sobre el linóleo. Un olor penetrante, una mezcla de lejía pura y algo metálico, como sangre oxidada, comenzó a llenar el aire. El pánico, esa sensación instintiva de que tu vida corre peligro, me invadió por completo. Me escondí detrás de una de las columnas del vestíbulo justo cuando el reloj marcó las 3:33. De la esquina del pasillo surgió la figura. Llevaba un uniforme gris desgastado,
tan grande que parecía una mortaja, y una gorra que ocultaba sus ojos en una sombra perpetua. Empujaba un carrito de metal lleno de utensilios que no parecían de limpieza, cepillos de alambre, botellas de líquidos negros, paños que goteaban un fluido oscuro. Grimaldi se detuvo frente a la puerta del aula de arte, donde un alumno de último año se había quedado dormido sobre su mesa. Lo que vi después me dejó marcado para siempre. Grimaldi no abrió la puerta. Simplemente pasó a través de ella, como si fuera una bruma. Escuché un grito ahogado, corto, que se cortó en seco, como si alguien hubiera silenciado una radio. Segundos después, Grimaldi salió del aula. El carrito, que antes estaba vacío, ahora contenía una pila de cuadernos, una mochila y una sudadera que reconocí al instante, eran de Marcos, el chico que estaba durmiendo. El conserje se detuvo justo a pocos metros de mi columna. Su cabeza giró lentamente, con un movimiento mecánico, como si sus vértebras estuvieran hechas de engranajes oxidados. No tenía cara, solo una superficie de piel lisa donde la nariz y la boca deberían estar, y un par de ojos hundidos que brillaban con un tono amarillento, como el papel viejo. «Hay una mancha», susurró. Su voz no venía de una garganta, sonaba como el roce de dos piedras pomes. Se quedó allí, inmóvil, mirando directamente hacia donde yo estaba escondido. El aire se volvió irrespirable. Sentí que mis pulmones colapsaban. Entonces, comenzó a caminar hacia mi columna. Esquic, esquic, esquic. Cada paso era una sentencia de muerte. Cerré los ojos, orando, deseando desaparecer, suplicándole a cualquier cosa que me escuchara. De repente, una campana sonó a lo lejos, una campana que no pertenecía a este colegio. El sonido pareció romper el hechizo. Abrí los ojos y el pasillo estaba vacío. El carrito, el conserje, el olor a lejía, todo se había evaporado. Corrí hacia la salida, atravesé las puertas dobles y no paré hasta que estuve a kilómetros de distancia. Al día siguiente, regresé al colegio. Marcos no estaba. Nadie se acordaba de él. Sus amigos, sus profesores, incluso sus padres, actuaban como si Marcos nunca hubiera existido. En su casillero, que antes le pertenecía, ahora solo había un espacio vacío y limpio. Demasiado limpio. A veces, cuando me quedo solo en clase y el reloj marca las 3:33, puedo escuchar, muy a lo lejos, el sonido de un carrito de limpieza acercándose. Sé que Grimaldi no ha terminado. Sé que él sabe que yo vi lo que hace con sus manchas. Y ahora, cada vez que camino por los pasillos, siento que mis pies se vuelven más pesados, como si él estuviera empezando a limpiar mis huellas, borrándome de la existencia poco a poco.